Hay historias que viajan con el viento, que se cuentan al calor del fogón y que, como el agua de un río, nutren el alma de quienes las escuchan. La que van a oír hoy es una de esas. Es un relato sobre el tiempo, el arrepentimiento y las segundas oportunidades que a veces, por gracia divina, la vida nos concede. Antes de adentrarnos en este viaje, si esta reflexión encuentra un eco en su corazón, le invito a compartirla, a dejar que su luz alcance a otros. Cada vez que compartimos una enseñanza, estamos sembrando una semilla de sabiduría en el mundo. Que la bendición de escuchar y aprender nos acompañe a todos. Hace ya muchas décadas, en los años 50, en un pequeño pueblo llamado San Lorenzo del Monte, acurrucado entre montañas que parecían tocar el cielo, vivía un hombre. Nadie lo llamaba por su nombre de pila, pues se había perdido en el olvido. Todos lo conocían simplemente como el Flojo. Y es que su apodo era su biografía, hacía tanto tiempo que nadie lo recordaba trabajando en lo suyo, que su verdadera identidad se había borrado. Vivía con su esposa, Rosa, una mujer de carácter fuerte y corazón paciente, en una humilde casa de madera con techo de zinc. Tenían un pequeño gallinero con 3 gallinas que parecían siempre hambrientas y un perro tan viejo que sus ladridos eran apenas un susurro. Junto a la casa corría, o más bien, debía correr, una acequia. Ese canal era la vena de la tierra, la promesa de vida que bajaba desde el cerro para regar los cultivos, dar de beber a los animales y mantener el verde paisaje que Dios les había regalado. Pero esa vena llevaba meses seca, obstruida por una maraña de ramas, piedras y lodo. La vida se estaba estancando, y en el pueblo, todos sabían de quién era la culpa. Rosa se levantaba cada día antes de que el sol despuntara. Con una rutina forjada en la necesidad, prendía el fogón, preparaba las tortillas, barría el patio y alimentaba a las gallinas. Luego, caminaba hasta la acequia y se quedaba allí, de pie, con las manos en la cintura, contemplando el canal seco con una impotencia que le apretaba el alma. «Mira nada más», le decía a su esposo cuando él por fin salía del cuarto, despeinado y ahogando un bostezo. «La acequia está seca otra vez. Si no la limpias hoy, este año no habrá cosecha. El maíz se nos muere». El Flojo se estiraba, como si el cuerpo le pesara 1 tonelada, y respondía con la misma letanía de siempre: «Mañana, mujer, mañana lo hago». Rosa lo miraba, y en sus ojos se encendía una chispa de rabia y tristeza. «Mañana no. La vida no espera a mañana. El agua se necesita hoy». Pero sus palabras rebotaban en la indiferencia de él. Se daba media vuelta, se acomodaba bajo la sombra de un árbol y encendía un cigarro. El sol apenas comenzaba su ascenso, y él ya sentía el llamado del sueño. Sus días eran un tejido de promesas al amanecer y excusas al anochecer. En la plaza del pueblo, era otro hombre. Pasaba las horas en una banca, contando viejas anécdotas, riendo a carcajadas con los vecinos. Si alguien necesitaba ayuda, él era el primero en levantarse. Para cargar sacos de maíz, para mover leña, para acompañar a un enfermo, siempre estaba dispuesto. Su generosidad era para los de afuera. Pero cuando se trataba de su casa, de su esposa, de su propia tierra, siempre encontraba un mañana para posponerlo. Rosa, agotada de esperar un cambio que nunca llegaba, sentía cómo la esperanza se le escurría entre los dedos. «No entiendo», le decía en las noches silenciosas, «¿por qué eres tan bueno para los demás y tan flojo para ti y para los tuyos? Dios te dio unas manos fuertes, pero parece que las usas solo para saludar y para ayudar a otros». Él, con esa calma que a ella la desesperaba, sonreía. «Rosa, no te enojes. Todo a su tiempo. Dios proveerá». Pero el tiempo se estaba agotando, y Dios ayuda al que se ayuda. El maizal, su sustento, agonizaba.
Sus hojas, antes de un verde vibrante, se volvían amarillas y crujían con el viento como papel viejo. Los animales, con la sed en sus gargantas, emitían lamentos que partían el corazón. Una madrugada, Rosa se levantó con una resolución de acero en la mirada. Encendió el fogón y, sin siquiera mirarlo, le lanzó el ultimátum. Hoy limpias la acequia, o te largas al cerro y no vuelvas. El flojo, por primera vez, no respondió. El silencio fue su única respuesta. Se calzó las sandalias, tomó el machete que colgaba de un clavo y salió de la casa sin despedirse. Caminó despacio, subiendo por la vereda del cerro. El sol le quemaba la espalda y el aire caliente le secaba la boca. En su mente, no había un plan, solo el deseo de escapar de la presión. Quizá descanse un rato antes de empezar, pensó. Al llegar a un claro en el monte, vio a un grupo de hombres que no eran del pueblo. Vestían de una forma extraña, con chaquetas gruesas a pesar del calor, sombreros de formas desconocidas y unas botas que brillaban de tan limpias. Estaban ocupados moviendo barriles y herramientas. Uno de ellos, un hombre mayor de barba blanca como la nieve, lo vio y lo llamó con voz amigable: «Oiga, amigo, ¿nos echa una mano?» El flojo, fiel a su costumbre de ayudar a los extraños, no supo negarse. Se unió a ellos y empujó un pesado barril hasta quedar empapado en sudor. Cuando terminaron, el hombre de la barba blanca le ofreció un jarro de barro. «Tome, para el calor», le dijo con una sonrisa. Bebió. El líquido era espeso, con un sabor fuerte y dulce que nunca antes había probado. Sintió como la cabeza se le volvía ligera, como los párpados le pesaban como plomo. Buscó la sombra de un árbol frondoso, se sentó a descansar solo un momento, y se quedó profundamente dormido. Cuando despertó, el sol estaba en lo más alto del cielo. Se llevó una mano a la cara y sintió una barba larga y áspera. Se miró las manos y el corazón le dio un vuelco, estaban arrugadas, la piel colgaba flácida, como las de un anciano. Se levantó, aturdido, buscando a los hombres, pero el claro estaba vacío. No había barriles, ni herramientas, ni huellas. Solo el silencio del monte. Bajó al pueblo con el alma en un hilo. A medida que caminaba, una extraña sensación de irrealidad lo invadió. Todo era diferente. Las casas de adobe ahora lucían colores brillantes, los techos de zinc habían sido reemplazados por tejas relucientes, y los caminos de tierra eran ahora de piedra. Escuchaba una música que jamás había oído y vio a unos niños jugando con unos juguetes extraños, luminosos. Su corazón latía desbocado, martillando contra sus costillas. Corrió hacia su casa, pero en su lugar encontró una vivienda pintada de un azul intenso, con macetas llenas de flores en la puerta. Un perro joven y fuerte le ladró con furia. Una mujer que no conocía salió a la puerta. «¿A quién busca, señor?», preguntó con amabilidad. Aquí vivía yo», balbuceó. «Yo soy el flojo». La mujer lo miró con extrañeza. «Disculpe, señor, pero nosotros hemos vivido aquí por muchos años. Usted debe estar equivocado». Retrocedió, sintiendo que el aire le faltaba. Caminó temblando hacia la plaza, el único lugar que parecía conservar algo del pasado. Todo era nuevo, todo había cambiado, excepto el viejo árbol bajo el cual solía pasar sus tardes. Y allí, sentado en una banca, un anciano lo observaba con una mirada penetrante. «¿Tú eres el flojo?», le preguntó el anciano con voz temblorosa. «Sí», respondió él, con la voz rota. «Soy yo». El anciano abrió los ojos con un asombro que rayaba en el espanto. «Por Dios bendito. Desapareciste hace 20 años. Un día te fuiste al cerro y nunca más se supo de ti».
Tu esposa, Rosa, murió hace mucho tiempo, esperando tu regreso. Tu hija, Clara, ya es una mujer hecha y derecha. Tiene sus propios hijos, y la acequia se secó para siempre. El flojo sintió como si una mano de hielo le estrujara el corazón. 20 años. Una vida entera. ¿Dónde vive mi hija?, logró preguntar. En la Casa Blanca, junto al taller de don Tomás. Ve, hijo, pero que Dios te ayude, dijo el viejo, persignándose. Caminó con pasos de autómata hasta la Casa Blanca. Las piernas apenas le sostenían. Tocó la puerta 3 veces. Una mujer joven, de mirada firme y un lunar en la mejilla, idéntico al de Rosa, abrió la puerta. ¿Qué desea?, preguntó. Soy tu padre, dijo él, con la voz ahogada por las lágrimas. Ella lo miró largo rato, con el ceño fruncido, estudiando cada arruga de su rostro. Mi madre me dijo que si un día volvías, no te creyeras solo con palabras. Me dijo que eras bueno para hablar, pero malo para cumplir. Si de verdad eres mi padre, demuéstralo. Arregla la acequia. El flojo bajó la cabeza, derrotado por la verdad de aquellas palabras. Dame una pala, dijo en un susurro. Clara fue a buscar las herramientas y le entregó una pala vieja y un pico oxidado. Ahí tienes. Si lo haces, si traes el agua de vuelta, tal vez te crea. Cargó las herramientas sobre su hombro y caminó hacia el canal. El sol de la tarde caía a plomo sobre su espalda encorvada, pero esta vez no se detuvo a buscar la sombra. El canal era una cicatriz muerta en la tierra, una tumba de piedras, lodo seco y maleza. Respiró hondo y clavó el pico en la tierra. ¡Clank! El primer golpe le sacudió los brazos. El segundo le abrió una ampolla en la mano. El tercero le hizo sangrar. Pero no se detuvo. Siguió, golpe tras golpe, en un acto de penitencia. Trabajó toda la tarde, sin mirar atrás, sin pensar en el cansancio. Al caer la noche, las luciérnagas comenzaron a encenderse y el aire se refrescó. Agotado, se arrodilló, pero siguió cavando con sus manos bajo la luz de la luna, arrancando piedras y maleza. Hoy es hoy, murmuraba una y otra vez, como un rezo, como una promesa a Rosa, a su hija, a sí mismo. Cuando el cielo en el este comenzaba a teñirse de un gris pálido, quitó una piedra grande y escuchó un sonido. Un murmullo. Primero una gota, luego un hilo de agua. Se detuvo, incrédulo. Apartó más tierra con desesperación y, de pronto, la vio correr. El agua. Cayó de rodillas, llorando y riendo al mismo tiempo, mientras la corriente avanzaba, primero tímida, luego con más fuerza, recorriendo el canal seco que volvía a brillar bajo la luz del amanecer. El murmullo del agua corriendo llegó hasta el pueblo. Los vecinos, sorprendidos, salieron de sus casas. ¿Quién destapó la acequia?, se preguntaban unos a otros. Fue el flojo, respondían otros, llenos de asombro. Al mediodía, exhausto, se sentó en la orilla del canal. Tenía las manos destrozadas y la ropa empapada de sudor y tierra. Clara se acercó despacio, en silencio. Lo miró a él, y luego miró el agua que corría, clara y viva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ahora sí, dijo finalmente con una ternura que sanó 20 años de ausencia. Ahora sí eres mi padre. Él solo pudo bajar la cabeza y responder en voz baja, hoy entendí, que el agua no espera. Desde aquel día, el flojo ya no fue el mismo. Se levantaba antes del amanecer, como lo hacía Rosa. Cada día revisaba el canal, quitaba las ramas caídas y limpiaba las piedras. Al atardecer, volvía al pueblo con las manos sucias de tierra, pero con el alma limpia.
Los vecinos comenzaron a llamarlo por su nombre olvidado y a admirarlo. Los niños lo saludaban con respeto, y los viejos advertían a los jóvenes: no seas como el flojo de antes, sé como el de ahora. Él sonreía, pero en su interior cargaba con el peso del tiempo perdido. Cada vez que veía correr el agua, recordaba a Rosa, sus palabras, su paciencia infinita. Algunas tardes, se sentaba a la orilla de la acequia y miraba su reflejo. Veía un rostro viejo, cansado, pero con una paz que nunca antes había conocido. Pensaba que quizá aquel sueño de 20 años no fue solo un castigo, sino también una extraña y dolorosa segunda oportunidad. Un día, mientras el agua corría fresca, Clara se acercó con sus hijos. «Abuelo», le preguntaron los niños, «¿por qué antes te decían el flojo?» Él sonrió, mirando el canal. «Porque alguna vez lo fui, hijitos. Pero aprendí de la forma más dura que si uno se duerme demasiado, la vida se le pasa de largo». Los niños rieron y corrieron a jugar en los charcos. Clara lo miró en silencio, con los ojos brillantes. «Mamá estaría orgullosa», dijo ella. El flojo cerró los ojos y respiró hondo. El aire olía a tierra mojada, a vida nueva, a redención. «Sí», susurró. «Al fin hice lo que tenía que hacer». Y así, el hombre que un día fue el símbolo de la pereza, se convirtió en un ejemplo de cambio. Su historia quedó grabada en la memoria del pueblo, una enseñanza transmitida de padres a hijos: no esperes a mañana, porque el agua, como la vida, no espera a nadie. Porque hay quienes aprenden la lección temprano, y hay quienes, por un misterioso designio, necesitan dormir 20 años para por fin despertar. Que esta historia nos recuerde el valor de cada día que se nos concede. Que Dios les bendiga. Amén.